él había prometido ahí el creacionismo para otro día. No, no prometió, pero lo tiró ahí. Eh, bueno, oremos y después le vamos a dar el lugar. ¿Vas a cantar algo, Eleazar? ¿No? Bueno, bueno, oremos. Te damos gracias, nuestro amado Señor, por este nuevo, hermoso día que nos regalás. Gracias porque llega el agua que tanta falta hace a la tierra, Señor. Gracias porque también después del calor duro que tuvimos que vivir, viene un fresco que nos hace respirar. Y eso también nos hace pensar en tu palabra que siempre trae como agua refrescante y como aire fresco, Señor, a nuestra alma, que nos renueva, que nos ayuda a respirar, que nos ayuda a, a reforzarnos, que nos ayuda a, a tener más ganas de vivir, de trabajar para ti, de obedecerte, de cambiar aquellas cosas que debemos cambiar. Siempre, Señor, tu palabra produce eso en nuestros corazones, en nuestras almas, y hoy no queremos que sean diferentes, Señor. Queremos que tú hables a cada uno de nosotros a través de tu siervo, a través de tu palabra, que podamos, Señor, seguir también estudiando este tema de los dones tan importantes, ya que son herramientas que tú nos diste para que podamos servir en tu obra, para que podamos servir en la iglesia local, para que podamos servir a los demás, que podamos, Señor, ministrar esos dones para gloria de tu nombre, Señor. Guárdanos del mal, te pedimos por aquellos que aún no se conectaron, que les ayudes a conectarse y que podamos, Señor, estar sostenidos por tu mano poderosa. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, buenas tardes todavía. Todavía hay sol afuera, estaba mirando por la ventana. Buenas tardes. Voy a compartir pantalla de largar de lleno, como dijo ahí Andrés. Los quiero saludar y decirle feliz aniversario. Así que no me acuerdo cuántos añitos están cumpliendo, pero muy feliz 20, aniversario. 29. Ah, como yo, así, bien, perfecto. Ponele, ponele. Aquí vamos. Así que vamos a seguir con los dones. Hoy íbamos a vernos que no es todo Romanos 12, sino que vamos a ver los que nos faltaban ver de Romanos 12. Entonces voy a invitar a alguien que pueda leer allí en Romanos 12 eh, los versículos 6 al 8. Romanos 12, 6 al 8. Y bueno, vamos a hacer todo el intento para terminar todo en 40 minutos, ¿sí? No más de 40 minutos. Quiero que me extrañen, no que me odien después de todo este tiempo. Así que vamos a ver el tema de los dones. Romanos 12, 6 al 8. ¿Algún voluntario? Bueno, ahí leo yo para romper el hielo. Romanos 12, del 6 al 8, dice, Al 8. de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con libertad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Bueno, acá vamos a mencionar estos 5 dones que nos faltan ver: de servicio, exhortación, repartir, presidir y misericordia. ¿Sí? Estos dones son los que vamos a ver, los que nos faltan de ver. Ya hemos visto un montón de dones y quizás sean estos los más interesantes, ¿no? Porque son los que quizás uno se identifique un poquito más en cuanto a estos dones, ¿no? Escribe, por ejemplo, Raúl Caballero Yoku y dice que contrariamente a lo que hallamos en los dos apartados anteriores, refiriéndose a Efesios y refiriéndose a 1 Corintios, donde los dones aparecen directamente relacionados con la edificación de la congregación, acá en esta introducción aparece que cada cual diciendo que
el ejercicio o el carisma, dice, cada cual que está entre vosotros no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Esto está en el versículo 3. Y entonces dice que es natural que el funcionamiento normal de estas gracias o dones de ninguna manera puedan ser egocéntricos, sino tienen que ser para beneficio de todos y edificación de los creyentes. Es decir, ninguno de estos dones tiene que llevar o su ejercicio a sentirnos mejor que las otras personas. Y vamos a empezar con el de servicio, que lo llamativo, y lo conversamos en algún momento con Andrés en una llamada telefónica, es que lo llamativo de este don no es el resultado de su manifestación ni tampoco su ejecución, sino el poco contenido que se le dedica en los libros de teología. Usted agarre, por ejemplo, algún libro que hable sobre dones o alguna parte que hable sobre dones y dice el don de servicio y solamente se le atribuye a tirar la definición, ¿sí? Y nada más. Es como que es un don sabido, entonces no se dice mucho en relación de él. En cambio, cuando, por ejemplo, vimos el don de lenguas anteriormente, uno agarra libros y tiene como 5, 6, 7, 8 páginas hablando del don de lenguas para tratar de justamente solucionar o lo que hace, no sé, en relación a eso. Y puede ser porque el don de servicio no es un don conflictivo, y por lo tanto es como que no refiere a algún tipo de refutación o afirmación especial, porque nadie se va a quejar del servicio. Sin embargo, eso quizás nos ha llevado, o nos debería llevar a reflexionar, dado que el don de servicio, que es algo que realmente edifica, sí, bendice ampliamente lo que es la congregación, porque no tiene ningún tipo de cuestionamiento, justamente le estamos prestando poco atención quizás en los libros, ¿sí? Es decir, dedicamos más tiempo, y esto es muy interesante, a resolver conflictos que a promover el crecimiento, ¿no? No voy a poner uno, por ejemplo, más allá de estar a favor o en contra, cuando uno agarra un estudio de Primera Corintios, por ejemplo, va a ver que hay ciertos temas que son pasados por arriba, pero cuando llega a Primera Corintios capítulo 11, cuando se habla del velo, ahí hay un apartado impresionante, o para estar a favor o para estar en contra del velo, dedicando mucho tiempo a ese estudio. Bueno, tendríamos que dedicarnos más a estudiar las cosas que quizás no tienen cuestionamiento y que edifican mucho más a nuestra iglesia. Sí voy a decir a favor del tema del servicio, es que existen muchísimos libros que hablan del servicio. Quizás no lo encaran desde el don, pero sí se habla del servicio. Ahora vamos a analizar su significado. El don de servicio, simplemente significa servicio o ministerio, y es el término diaconía, ¿sí? Y nos suena familiar porque hablamos de ancianos y hablamos de diáconos, ¿sí? Y algunos dicen que es el oficio y la obra de un diácono. Y sí, quizás no de la función o, por así decirlo, título en la iglesia, pero si yo estoy sirviendo, soy un diácono, ¿sí? No quizás a cargo jerárquico, para que nosotros entendamos, pero sí soy un servidor, porque estoy sirviendo, ¿sí? También se traduce como ministerio. Ahora, tiene un alcance ilimitado, por más de que sea un servicio o un don que tenga una definición tan corta, tiene un alcance ilimitado. Y por ejemplo, se lo incluye junto con el don de ayuda, o como se lo describe como ayuda en 1 Corintios 12:28, también aparece en Hechos 20:35, donde 1 Corintios 12:28 dice: a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, y ahí entraría el don de servicio, los que administran, los que tienen que ver, los que tienen don de lengua, ¿sí? Ayudar. William MacDonald, por ejemplo, dice que esta frase, ¿no? La persona que tiene el don del ministerio o el don de servicio, que es el mismo, tiene un corazón de siervo, ve oportunidades de servir y las aprovecha, ¿sí? Por lo tanto, el don de servicio es una cuestión muy amplia, ¿sí?
es algo que realmente abarca un montón de cosas. Podemos ver, por ejemplo, otro comentarista, Jamison Fawcett Brown, dice que significa cualquier clase de servicio. Vemos que allí, por ejemplo, uno dice, ahí dice Jamison Fawcett Brown, que va también desde la cuestión de administrar cosas, como así también el enseñar la palabra, como también se lo describe o se lo intenta sumar a lo que es al que profetiza, que enseñe, porque todo en definitiva es un servicio, ¿sí? De eso es lo que se está tratando y todo lo que nosotros hacemos sirve al Señor. Por lo tanto, muchos le han llamado a este don el don inclusivo, ¿sí? Porque incluye todas las actividades. Usted le va a dar una ayuda a alguien, está sirviendo. Otra cosa es que tenga el don de servicio, ¿no? Pero el don de servicio va a incluir una multiplicidad de actividades que son imposibles de enumerar, ¿no? Ya sea lo que está haciendo el cuerpo de Cristo, como enseñar, como decíamos recién predicar, administrar, presidir, aconsejar, todo es un servicio, todo realmente se da como servicio. Sin embargo, a pesar de ser un don tan inclusivo, podríamos decir que quizás es el don más descuidado de todos, ¿sí? Pero sobre todo en lo que son los requerimientos necesarios para ser ejecutado este don. Por ejemplo, nosotros ponemos mucho más énfasis en seleccionar a una persona que va a enseñar la palabra de Dios y miramos todas sus cualidades, ¿no? Cómo está su familia, si realmente no tiene mal testimonio, si estudia la palabra, si hace el devocional, si parece espiritual. Entonces, si todas esas cuestiones se dan, puede enseñar la palabra. Pero, por ejemplo, para alguien que tenga que decir que tenga que, por ejemplo, limpiar el salón de donde se reúne la iglesia, y no tenemos muchos filtros. Más que nada el filtro a veces suele ser, si vamos a colaborar con ellos y bueno, le ofrecemos pagar, bueno, si tienen necesidad, entonces está adecuado para servir y limpiar la iglesia, ¿no? Es como que no tenés esa cuestión, ¿no? Somos rigurosos para analizar la vida de las personas que predican, ¿sí? Pero no las de que preparan el refrigerio. Entonces, esto nos lleva a que nosotros tengamos una valoración equivocada, que quizás se ha transmitido oralmente en las iglesias, o que quizás ha sido mediante una práctica silenciosa, pero que ha sido persistente de este hecho. Y entonces es que sucede esto, ¿no? No tenemos la misma vara de medir para ciertas cosas o actividades en la iglesia. Ahora, nosotros cuando vamos y recordamos el pasaje de Hechos 6, 1 al 7, cuando se eligen diáconos, ¿sí? Se eligen servidores, personas que van a estar haciendo una tarea que ni siquiera va a ser la cuestión de enseñar la palabra, porque de hecho lo que va a decir Pedro, no es justo que nosotros dejemos de enseñar. Entonces, estas personas que se eligen, prestemos atención, no es para enseñar, y sin embargo son para servir a las mesas. Entonces, de este pasaje, que no lo vamos a leer por amor al tiempo, sabemos que dice que le piden los ancianos, le dice Pedro y los demás, que busquen personas entre ustedes que estén llenas del Espíritu Santo, ¿sí? Que estén llenas de sabiduría y que tengan un buen testimonio. Entonces, nosotros acá empezamos a ver de este pasaje, que vamos a aprender un montón de cosas en este pasaje, de hecho 6, 1 al 7, es que hay una vida que se requiere de santidad y de dependencia, lleno de sabiduría, lleno del Espíritu Santo y buen testimonio, para servir a las mesas. Ahora bien, lo que encontramos en este pasaje, ¿sí? Es que todo aquel que vive, o mejor dicho, quiere servir en la iglesia, tiene que cumplir estos requisitos. O sea, deberíamos buscarlos en todos. Está bien, el tema de servir las mesas, a veces nosotros leemos así, pensamos que es una tarea simple de llevar un plato a una mesa del otro. No, también tenía que ver con la administración de las cosas, de ver que la comida no falte, de ver que llegue a todas las bocas la alimentación y que ninguna viuda quede descuidada, ¿sí? Así que tenemos que tener en cuenta esto, ¿no? En segundo lugar de este pasaje también lo que se aprende
eh, que hay funciones específicas. Dice, vemos que hay hermanos que van a cumplir la función de administración y servicio, hay hermanos que van a enseñar la palabra de Dios y hay hermanos que se van a dedicar a orar. Eso es lo que justamente Pedro decía, que no tenían que descuidar ellos, tenían que dedicarse a enseñar y a orar, mientras que otros se sirvieran. Por lo tanto, esto nos habla que el servicio también no significa que voy a hacer todo de todo, ¿no? No que, porque tengo el don de servicio, estoy en todos lados, ¿no? El comodín. No, también tengo que ver cuál es la función que el Espíritu Santo me ha dado para que cumpla en la iglesia y cumplir una función específica. En tercer lugar, se requiere para el servicio reconocimiento de los hermanos, ¿sí? Miren, acá hay un reconocimiento conjunto. Los ancianos le piden a la iglesia presenta a los hermanos y los ancianos reconocen en esos hermanos que han sido presentados que realmente cumplen con los requisitos. Es una validación, por así decirlo, de los requisitos para el ejercicio de la función del servicio o del ministerio, ¿sí? Y por último, en este pasaje también se ve que cuando estas cosas suceden se producen resultados espirituales, porque el último versículo de Hechos 6, 7 dice, y crecía la palabra del Señor, y el número de discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Pregunta que nos solemos hacer en nuestras iglesias, en nuestras comunidades, en nuestro grupo. ¿Por qué el ministerio no funciona? ¿Por qué no avanza? Bueno, a veces tenemos que revisar, porque los que sirven tienen que ser espirituales, porque la obra que se hace es espiritual. Siguiendo con el tema del servicio, quizás un pasaje precioso que podemos considerar en relación al servicio es Hebreos 6:10. Allí dice que Dios no es justo, Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habéis servido santos y sirviéndoles aún. Realmente el tema del servicio acá es muy profundo, porque va a hablar primero de una obra y de un trabajo. La palabra obra habla de justamente es muy interesante que el término griego es ergon, que tiene que ver con energía. Entonces significa que en el servicio uno da su energía y el trabajo tiene que ver con labor, con una especie de cansancio, con fatiga, ¿sí? Se traduce, por ejemplo, en Apocalipsis 2:2 como arduo trabajo. Entonces el servicio tiene que generarme, por así decirlo, un cansancio. No es algo que lo hago de pasada, ni simple, ni con lo último que me está sobrando, sino que realmente pongo dedicación en lo que hago. También dice que es un trabajo de amor. Sabemos que el esfuerzo requiere de amor, porque sin amor todo el esfuerzo dado no sirve para nada y no tiene valor, como lo dice 1 Corintios 13:3, que yo puedo repartir mis bienes, que puedo hacer un montón de cosas, puedo quemar mi cuerpo, pero si no tengo amor no sirve. También dice que se demuestra, porque dice la palabra ahí, que habéis mostrado, dice el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Es decir, el servicio se demuestra. No digo tengo el don de servicio y me quedo parado, sino que la persona se identifica, uno se puede dar cuenta quién tiene el don de servicio, porque realmente está ahí. Es una persona atenta, es una persona que realmente uno puede darse cuenta a simple vista, no hay que andarlo buscando para decir, a ver quién tiene el don de servicio y entrar a pensar. No, se da cuenta, es un amor demostrado, un trabajo demostrado que se ve, y no es que la persona lo está demostrando y lo intenta demostrar, sino que por la naturaleza del don está sirviendo en plena libertad y lo hace, ¿no? Eh, También se dice que la motivación del servicio es el nombre de Cristo, porque el pasaje lo menciona, que os habéis mostrado hacia su nombre, es decir, el nombre de Cristo, y esto incluye todo, no es solamente hablar del nombre de Dios, de pensar en lo que Dios es, sino que también tiene que ver con la relación que uno mantiene con Dios, ¿sí? Cuando hablamos del nombre de Cristo no pensamos solamente en un título, de decir, sí, defiendo el nombre de Cristo porque su nombre es grande, sino que tiene que ver con mi relación también con Él. La iglesia de Éfeso, por ejemplo, en Apocalipsis, decía que había sufrido, que había tenido paciencia,
había trabajado arduamente por amor del nombre, pero habían dejado el primer amor, habían dejado la prioridad era Cristo. Entonces, se podía dar un servicio por causa de que había que defender el nombre, pero no estaba el amor incluido en el servicio, y entonces no tenía sentido. Acá en Hebreos 6 se ve todo junto. A su vez se dice que es un servicio este pasaje, porque dice sirviéndole a los santos. Ahí entra nuestro término, que es el ministerio, diaconía, y finalmente es un servicio persistente, porque dice, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Y sirviéndoles aún. Así que ahí vemos todo lo que tiene que ver con el servicio, ¿no? Hay algo más que podemos agregar. Igual si quieren interrumpir o preguntar, cualquier cosa me avisan, ¿no? Vamos a reivindicar el tema del servicio. Vamos a decir las reglas básicas del servicio. Hay unas reglas básicas del servicio. Primero, hacer las cosas como si Cristo las hiciera. Alguien que pueda leer Colosenses 3:17 y deje abierta ahí la Biblia porque va a leer 2 pasajes más. Dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Bien. Ahí cuando dicen el nombre, estoy poniéndolo como identificación y representación. Entonces, lo hago en el nombre de Cristo. Es como si Cristo hiciera eso a través mío, porque lo estoy usando como, por así decirlo, como mi representante. Por lo tanto, las reglas básicas del servicio, la número 1, es que tengo que hacer las cosas como si Cristo las hiciera, porque las voy a hacer en su nombre. En segundo lugar, Marcelo lee 3:23, que ahora tenemos que hacer las cosas como si Cristo fuera el receptor, como si fuera aquel el que, para quién le hago el servicio. Dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Dice, Perfecto. sabiendo que de Él recibiré la recompensa, ¿no? Bien. Y acá me anticipaste leyendo el 24, que es, tengo que hacer las cosas como si Cristo fuera el remunerador, ¿sí? El que paga, ¿no? Miren cómo se cierra el círculo acá. Las cosas las hago como si Cristo las hace, las cosas las hago como si Cristo recibiera lo que yo estoy haciendo, y las cosas las tengo que hacer como si Cristo, y que de hecho es el que va a remunerar nuestro trabajo. Entonces, no hay forma de escaparle, ¿no? Y no hay forma que nuestra mente, cuando estemos sirviendo al Señor, si tomamos estos principios o reglas básicas, no hay forma que nuestra mente divague en pensar como diciendo, no lo voy a hacer con buena gana, no lo voy a hacer porque el otro no se lo merece, y no lo voy a hacer porque en realidad nadie está prestando atención a lo que hago, ¿no? Todos esos pensamientos negativos son frustrados frente a cómo el Señor nos manda a servir. Bien, pasamos al que sigue. Eleazar, Sí, una sí, pregunta con respecto a eso. Cuando habla de todo, ¿no? Que dice todo lo que hagáis, varias veces repite el todo. ¿Qué sí. abarca el todo? ¿El servicio en la iglesia o la vida de uno? Llámese Bien, trabajo, algo, sí, estudio. sí, sí. Incluye todo. La palabra todo es una palabra inclusiva, incluye todo. Pensemos en esto, los dones, para empezar, no se prenden ni se apagan. Es decir, no voy el domingo, el fin de semana, y ahora Eleazar en este momento puso aprender y se prendió el don de enseñanza y de pronto se apaga cuando termino la clase, ¿no? O la enseñanza ahora. No, no, no funciona así. Y siendo el don el don de servicio tan inclusivo, me tiene que nacer en todas las partes, en todo lo que haga. Si estoy en el trabajo, si estoy con mi familia, incluso vieron que a veces el ámbito más difícil de mostrar espiritualidad es nuestra familia, por así decirlo, ¿no? Para otros
Si vienen y nos piden, vamos caminando por la calle y te piden, uy, mira, se me pinchó la rueda, ¿me ayuda a cambiarlo? Y uno sí, se saca el pecho, así se desprende la camisa y aparece la palabra cristiano, así como el Superman, ¿no? Y dice, sí, voy a servir porque va a ser para el Señor. Pero estás en tu casa y de pronto a tu señor se le cae un vaso, se rompe el vaso y tira el agua, y uno, en vez de decir, oh, de prenderse la camisa, dice, no, se escapa de la casa y dice, no, otra vez rompe un vaso, yo me voy, limpialo vos, no sé. Uno, ¿se dan cuenta? Y no es así, no aprendemos y apagamos los dones, ni el servicio, ni la obra, ni tampoco el Espíritu Santo. No le podemos decir, a ver, permanece oculto en el altillo durante estos días de semana, y bueno, cuando llegue el fin de semana podemos disfrutar, y ahí vamos a tratar de experimentar la llenura del Espíritu en medio de la alabanza, la adoración o la del mensaje. Así que bueno, esa sería la respuesta. ¿Todo bien? Tiene que Seguimos. ver con lo que leíste en Hechos capítulo 6 también, me parece. Yo creo que a veces no llegamos a cumplir los estándares de Dios de alguna manera, porque cuando se hace la elección de los diáconos ahí en Hechos, los requisitos eran que sean varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y a veces o tenemos una cosa o la otra no la tenemos, o no tenemos ninguna. Pero creo que a veces también las falencias que se ven dentro del servicio de la iglesia, hablo por mí primeramente, están reflejadas en esto, que, que es esto, que no somos llenos del Espíritu Santo, ni de sabiduría, ni de buen testimonio a veces. Tal vez el buen testimonio, como dijiste vos, lo podemos tener de una manera externa, pero no en casa, no en mis relaciones con el trabajo, no en mi relación con mi familia, no en mi relación con las personas que no conocen al Señor. Creo que muchas veces la iglesia en general se ve debilitada por estas cuestiones que estoy mencionando. Y como digo, yo no me pongo como ejemplo porque muchas veces me falta un poco de todo eso, ¿no? De ser lleno del Espíritu Santo, de sabiduría, de buen testimonio. ¿Y cómo hacemos para equilibrar la balanza? Es la pregunta mía. ¿Cuál balanza? ¿La de nuestra vida o la del servicio? Y las dos cosas, porque las dos van de la mano. Y bueno, creo, la vida, yo siempre me quejé de chico, de joven, porque encima siempre me gustó investigar y buscar, y me molestaba mucho que teníamos un campamento y venía el orador y decíamos, bueno, ¿cómo ser hombres llenos del Espíritu Santo? ¿Qué sé yo? Y siempre se decían con la lectura, la oración, la meditación, ¿sí? Y la ofrendar y el servir, y todos decían lo mismo. No, yo que como quería buscar algo sobrenatural, por así decirlo, no sé, el secreto, es decir, cuál es el ingrediente secreto de la Coca-Cola, pero para que uno pueda tener esa vida. Y después con el pasar del tiempo, y no voy a hablar, digamos, de muchos años atrás, me di cuenta que tenían razón. No hay mucho más que eso en tener una vida de dependencia, y no es que uno va a tomar esas disciplinas espirituales como un programa de entrenamiento físico. No es lo mismo que el gimnasio. O sea, uno puede, no es que vas al gimnasio todos los días y al fin de mes tenés los cuadraditos marcados en los abdominales. Acá con la vida espiritual no pasa así. Podemos tener oración, lectura, devoción y meditación todos los días, y no necesariamente voy a tener los cuadraditos espirituales al fin de mes. Porque todas esas cosas, esas disciplinas se tienen que dar en un anhelo de corazón, de amor, de búsqueda del Señor. Entonces, tiene que ver todo con relación con Cristo. Y la relación con Cristo me va a llevar a que esas disciplinas espirituales se desarrollen en un marco de relación. Creo que el ejemplo más fácil es cuando el matrimonio anda bien, ustedes se dan cuenta, cada uno se da cuenta en un matrimonio, ¿no? Hubo diálogo, ¿sí? Hubo atención, hubo meditación, hubo tiempos de silencio, y uno se encuentra feliz en el matrimonio, y se dieron todas esas cosas, ¿sí? Cada uno puso su parte, ¿no? Y a veces para la vida personal necesitamos eso, ¿no? De tener esas disciplinas. Ahora,
yo nos animo a preguntarse cuántos han leído la Biblia esta semana, cuántos han orado, cuántos han reflexionado, y nos vamos a dar cuenta que a nivel de juventud, a nivel de jóvenes, de personas mayores, muy pocos tienen un promedio alto de decir 5 de 7 días. Y eso tiene que ver con la decadencia espiritual que hoy estamos teniendo, porque estamos más acostumbrados quizás a ver un videíto de YouTube de 5 minutos o hasta tener, ¿no?, el texto de meditación que te manda la aplicación del teléfono y solamente basarme en eso. Pero la verdad que necesitamos retomar. Y en cuanto a la otra parte, la parte de la iglesia, tenemos que hacer ese camino. Y a veces requiere valentía, el mismo camino de Hechos 6. La iglesia tiene que, la iglesia, el cuerpo de Cristo, reconocer a personas, ¿sí? Y obviamente las personas en ese tiempo de la iglesia estaban bien formadas espiritualmente y sabía distinguir quiénes estaban bien y quiénes estaban mal, trajeron los que estaban bien, y los ancianos también tienen que cumplir esa función de decir, bueno, reconocemos que esta persona está bien. A veces, muchas veces los ancianos suelen decir, o los pastores suelen decir que sí, cuando la persona está más para un no, pero por temor a que se vaya de la iglesia, por temor a esto, pero no sabemos el daño que generamos dentro de lo que es el círculo de la iglesia, porque estamos metiendo a servir a una persona que no es espiritual, que en definitiva va a generar conflictos entre personas, entre cosas, o a lo sumo va a impedir el crecimiento espiritual de la iglesia porque no está siendo una persona espiritual. Esos minutos no cuentan en el total de los 40. No sé si sirvió eso, Marce. Lo perdimos. Bueno. Pasamos al don de... Sí. Sí, está bien el azar, gracias. Dale. Igual vuelven a preguntar si no era lo esperado o lo pensado o la pregunta quizás. Vieron que en la comunicación sucede algo, que uno dice algo, el otro lo recibe, pero lo interpreta de una manera diferente y responde a otra cosa que no era la respuesta que se esperaba. Suele suceder. Don de exhortación. Bueno, vamos a volver al tema de dones. Me quedé pensando en esto, perdón, Eleazar. Sí. Dale. Que viste que por ahí se da también de que uno ya viene con una rutina anual en la iglesia, con ciertas actividades y como que no podemos tener al año siguiente menos actividades que el año anterior, sino que igual o más. Y con tal de tener esas actividades uno dice, bueno, a ver, ¿quién puede estar en estas actividades? Y me parece que ahí, no hablo de nuestra iglesia en particular, sino creo que se da en todos lados, con tal de realizar más actividades o mantener las actividades, se incorporan a personas que tal vez no están preparadas para realizar como debería realizarse esas actividades, incluyéndonos a nosotros, ¿no? Por ahí, con tal de que se haga, me meto a hacer algo yo que sé que no estoy a la medida de esa situación y antes que decir no se hace la actividad, la hacemos como salga. Y por ahí es un error, ¿no? Por ahí conviene hacer una sola reunión, por dar un ejemplo, ¿no? Y hacerla bien, que hacer 3 reuniones y hacerlas mal. Como el dicho, el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Por ahí es un error también de con tal de mantener las actividades o el activismo también, o uno comete estos errores. En ese caso creo que uno se tendría que preguntar para quién está haciendo las cosas. ¿Y sí? Si para el Señor o para mantener, digamos, una actividad como dijiste vos. Sí, o tal vez se dé también más que para, tengamos en cuenta que uno en realidad no está sirviendo al Señor, uno está sirviendo a los demás en nombre del Señor, ¿no? Según lo que leíamos recién, uno sirve a los demás y por ahí uno, con tal de que todos, de hacer una reunión a la carte, ¿no? Una iglesia a la carte. ¿Usted qué necesita? Bueno, vamos a una actividad para usted. ¿Usted qué necesita? Bueno, entonces para usted también. Entonces en esto de
decir, no, no van todos el domingo a la mañana a la reunión, sino que, bueno, algunos se aburren, otros quieren otro tipo, y uno va haciendo una iglesia a la carte, o con el menú en vez de eso. También por ahí cometemos ese error, ¿no? Como analizándonos en base a todo esto. Bueno, una iglesia que conozco dejaron, por ejemplo, dijeron, si no hay gente, no se hace, y tampoco vamos a ir a buscar gente. Antes que programaban, por ejemplo, diciendo, bueno, este momento se iba a hacer, este año se iban a hacer tales o cuales ministerios, y entonces salían a buscar gente, a insistirle a gente, y dijeron, lo hacemos más. Entonces ahora arman reuniones previas, es decir, de quién quiere servir, quién está dispuesto a servir, y bueno, y orientándose en qué les gustaría servir, y a partir de ahí se arma, digamos, una forma, una modalidad, ¿no? El ministerio, y lo que no se llega, no se hace. A veces el tema de la carta también tiene que ver con el hecho de que hay muchos que dicen, bueno, ¿cómo no se va a hacer esta actividad, no? ¿Cómo no se va a hacer una escuela bíblica, por tirar algo? ¿Cómo no se va a hacer un ministerio de adolescentes? Y uno se está preguntando eso, y pareciera que hubiera la presión, ¿sí? Pero normalmente sucede que los que están presionando para eso no están dispuestos tampoco a hacerlo, o quizás sus vidas no los acompañen para poder hacerlo, ¿no? Pero es como que la cantidad de ministerios o acciones o funciones son las que como que determinarían qué tan buena es la iglesia. Entonces, si sacamos un par de ministerios, como que la iglesia no, se está decayendo, y en realidad a veces, no sé si aplica el término, a veces podemos estar en realidad haciendo una purga en la iglesia, por así decirlo, para ver cómo crecen los ministerios por personas que realmente estén dedicadas. Por otro lado, ahí comentaba, ¿cómo se dice? Ramón, que a veces recargarse siempre los mismos. Bueno, yo tenía una visión un tiempo con esto de recargarse, de que decía, sí, el que hace le damos más, qué pobre hombre, pobre persona, o pobre uno mismo, ¿no? Diciendo, y hasta uno, hasta a veces sin querer decía, vieron cómo estoy haciendo, me piden que haga algo más, ¿viste? O a veces como para decir que le están pidiendo algo más, pero después entendí, después de ver la parábola de los talentos, que en realidad al que sirve y sirve bien, el Señor lo premia dándole un talento más para invertir, ¿no? Al que no lo usó, se lo sacaron y se lo dieron al que había usado los 5, ¿sí? Y los había multiplicado para que los siga multiplicando. Entonces a veces también nos pasa en esto obviamente no digo que seamos pulpos, porque muchas veces en el tema de la organización de ministerios y de actividades, hay actividades que no son necesarias hacerlas. Y recargarse, nosotros tenemos que recargarnos más con personas más que con actividades, ¿sí? No dedicarnos tanto tiempo a actividades, sino más dedicarle tiempo a las personas que quizá, en las actividades, quizás, ¿sí? No sé si eso se entendió. Seguimos avanzando. Ya estamos en el horno con el tiempo. Estamos en el horno, pero bueno, vamos a hacer lo posible. La exhortación forma parte de la exposición de la palabra de Dios, porque, por ejemplo, dice 1 Corintios 14:3, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿Sí? Por lo tanto, algo fundamental para la exhortación es aprender la palabra de Dios sin adulterarla, ¿sí? En la enseñanza, porque nos va a permitir esto poder exhortar a las personas, porque la exhortación no es por un sentimiento, por una devoción personal, sino más bien tiene que ver con el don, ¿no? Por ejemplo, en Tito 1:9 dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, le dice a los ancianos, para que también pueda ser, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Eso lo dice Tito 1:9. Entonces, la exhortación también tiene que ver con el estudio, es decir, no puedo decir tengo el don de exhortación y no leo la Biblia, no tengo ni idea de lo que dice, y así sabemos tirar varios consejos equivocados, ¿no?
Hendrickson, por ejemplo, dice que hoy en día el ministro o pastor del Evangelio, ¿sí?, o al menos es lo que debería ser, tiene que estar adecuadamente equipado para ocuparse tanto de la enseñanza como de la exhortación. Él no solamente enseña doctrina, sino que también demuestra cómo se debe aplicar la doctrina a la vida de tal modo que todos sean edificados y animados, ¿no? Entonces vemos que el don de exhortación tiene una base, un fundamento que es la palabra de Dios, porque por ella es la que voy a exhortar, ¿sí? Pero también vemos algo, como dice Raúl Caballero Joacú, que es cierto que en todas las escrituras nos enseñan a que todos debemos exhortarnos y animarnos y consolarnos los unos a los otros, pero sin embargo, hay ciertos asuntos, ¿sí?, que necesitan un tacto especial, dice Caballero Joacú, como el que un don especial puede otorgar. Entonces, hay personas que van a saber resolver una situación específica de un hermano, de una persona, y solamente va a ser esa persona, ¿sí? Ahora también lo que sucede con el término de exhortación es que normalmente lo hemos asociado con el hecho de dar palos, ¿no? Ah, mira, esto exhorta, de la plataforma nos está pegando a todos, está exhortando a la congregación, ¿no? Y sin embargo el término significa otra cosa, ¿sí? El término es paracaleo, que significa llamar al lado de uno, y miren, más que sacudir a palos, es consolación, ¿sí? Quizás nos podemos acordar por ahí del término paracleto, ¿sí?, que tiene que ver con el consolador. Y bueno, acá paracaleo es consolación, llamar al lado de uno. Sus raíces tienen que ver con el rogar, con el amonestar, con el exhortar, con apremiar a alguien, dice el diccionario de Vine, a que siga una conducta. Pero para eso no le estoy revoleando un garrote desde la lejanía, sino que lo estoy llamando al lado mío, que es lo que significa el término, y estoy hablando con él para animarlo, ¿sí?, para llevarlo a tomar una acción, ¿sí?, mirando al futuro, ¿sí?, y presentándole que estoy a su lado para que haga lo que tenga que hacer y quizás y apoyarlo en eso, ¿no? Es como una imploración. Un comentarista dice que la exhortación necesita ser dirigida al cultivo de la paciencia y de la perseverancia, y estas están íntimamente relacionadas con la consolación. Ahora también Francisco Lacueva incluye la idea de un freno y de la amonestación, porque uno cuando va a exhortar, cuando ve que alguien se está por equivocar, también lo llamamos al lado de uno y le hablamos y le tratamos de poner freno a lo que está por hacer para que no se equivoque, ¿no? MacArthur lo que va a hacer en definitiva es unir estos dos conceptos, ¿sí?, del freno junto con el de consolar, y va a decir de que para que el creyente pueda hacer llamados eficaces a que obedezcan y sigan la verdad de Dios, es la función del don, y dice que puede usarse en el sentido negativo de amonestar y corregir, pero también en el sentido positivo de animar, consolar, fortalecer en medio de las luchas, ¿sí? Como conclusión podría decir que el don no está asociado a ideas o caprichos personales, sino a la palabra de Dios. Es lo que dijimos antes, ¿no? No es una cuestión de que a mí me parece que debe hacerse así, por lo tanto lo voy a hablar al hermano, ¿no? No es eso. El don tampoco no tiene una inclinación hacia la rudeza o la imposición, sino al contrario, mayoritariamente a la consolación. Usted se va a dar cuenta que cuando aconseja o exhorta a alguien que se está por equivocar o se está equivocando, esa persona ya sabe que se está equivocando y conlleva el dolor de la equivocación en conjunto con el hecho de saber que se equivoca, ¿sí?, y con el hecho de pensar que lo va a ser juzgado. Es muy interesante eso. Ahora también, a modo de conclusión, siempre consiste en la exposición adecuada de una sana doctrina que se aplica a la circunstancia de la vida. Y
también podemos decir, tomando las palabras de Yoku, que aunque sea una tarea general, Dios ha dado el don de una manera particular a personas determinadas, ¿sí? Por lo tanto, yo voy a sugerir, esto no es bíblico, pero voy a sugerir que si hay algún asuntito y usted no tiene el don de, o yo no tengo el don de exhortación, mejor me callo la boca, ¿sí? Porque lo que puedo llegar a hacer en realidad es herir a la persona. Sí, hemos visto personas que han salido peor, en vez de traerlas al lado de uno, salen disparadas del lado de uno, ¿no? Y a veces tenemos que aprender a guardar silencio y aprender a recomendar personas, ¿por qué no vas a hablar con tal? ¿Sí? Y no hablar, hay personas que dicen, se lo tenía que decir, ¿no? ¿Vieron? Es famoso, se lo tenía que decir, no me lo podía contener, no, ¿cómo no te lo podía contener? Bueno, para ser duro en este sentido, y acá voy a tirar el palo, si no te podés contener, hermano, no estás lleno del Espíritu Santo, mejor no hables, ¿sí? Porque el don del el Espíritu Santo en su fruto nos lleva a la paciencia, la longanimidad. Entonces ya eso es una demostración que el Espíritu Santo no está trabajando en tu vida, entonces mejor cállate la boca. Perdón, se lo tenía que decir, ¿no? Pero es importante, ¿no? Es importante tenerlo así presente porque a veces generamos más daño de lo que queremos arreglar, ¿no? Vamos al que sigue. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Bueno, el don de dar, el don de repartir. Bien. Este don básicamente significa entregar, repartir, dar con sencillez. Allí el pasaje dice el que reparte con sencillez. Y sencillez significa generosidad, significa liberalidad. Entonces ya este mismo don, vieron que en general todos damos, todos entregamos, pero el que tiene el don se caracteriza por esta cualidad que es la liberalidad, la generosidad y la sencillez, que es lo que significa el término que incluye ahí Pablo mientras escribe, ¿no? Entonces, esta cualidad nos va a mostrar cómo es el dar y cómo es esa persona que encontramos que tiene este don. Bueno, la generosidad nos habla de abundancia. Una persona que puede dar más de lo normal, más allá de sus fuerzas, ¿sí? Además, también sencillez nos habla de simpleza, sinceridad, sin motivaciones ocultas y sin ausencia de gozo, ¿no? ¿Nunca les ha pasado que ustedes tienen algo ahí y viene alguien y se los manguea, ¿no? Y vos decís, yo lo tenía esto para dar, pero te molesta la actitud, ¿viste? Que te lo piden así, que te pegan el mangazo y lo terminás dando y no lo das con gozo. Bueno, no es esta función. El que reparte lo da con gozo, lo da con libertad también, con simpleza, ¿no? Y el último significado que tiene esta palabra, que es con sencillez, es liberalidad. Y que me habla del desprendimiento total. No es que estoy dando algo para después controlar qué hacen con lo que les di, ¿no? O sea, a veces, por ejemplo, en las ofrendas, alguien dice, bueno, le voy a ofrendar a esta familia y le ofrendo 1000 pesos. Y quizá esa familia, a la cual yo le ofrendé 1000 pesos, que me costó, que lo di con todo mi corazón, lo veo el fin de semana comiéndose un helado toda la familia y yo sé que ahí se gastó 600 de los 1000 pesos. Y yo empiezo a quejarme. Ah, yo le ofrendo por la necesidad y van y se compran un helado, ¿no? Y ahí me está hablando que no di con liberalidad, porque todavía sigo teniendo alguna cinta, alguna cuerda atada a lo dado y no me desprendí totalmente. Y bueno, para defender al que se comió el helado, está bien, quizás necesitaban un momento familiar y era lo que les faltaba, la provisión de Dios para pasar un tiempo en familia, para darse un gusto, porque después de tanta agonía de no poder tener un peso, comieron con lo justo toda la semana y sacan a sus hijos mostrándole a Dios que Dios es bueno y generoso y les permite disfrutar de un helado. Por decirles un ejemplo, ¿no? Pablo toma ese pasaje de las palabras del Señor Jesús que no se encuentra en ningún otro evangelio y dice, porque como dijo el Señor Jesús, más bienaventurado es dar que recibir, ¿no?
Yoku llama la atención que Dios es el padre de toda liberalidad. Y la Biblia nos muestra que Él dio a su Hijo unigénito. Y Cristo es el modelo de la liberalidad. Y leemos que siendo rico se hizo pobre. ¿Sí? Si seguimos avanzando en la Trinidad, el Espíritu Santo es el revelador de la liberalidad porque Él es el que reparte a cada uno de nosotros estos dones, ¿no? Y concluye Raúl Caballero Yoku diciendo, cuando estamos en verdadera comunión con Dios, valoraremos en toda su dimensión que Dios ama al dador alegre y nos ejercitaremos para esperar de Dios el ejercicio de este magnífico don que va a satisfacer nuestro corazón y edificará a los hermanos, ¿no? Así que muy interesante. Ahora, ¿cómo identificamos al que tiene este don? Bueno, vamos a usar el ejemplo de Bernabé. Interesantemente le llamaban hijo de consolación, y él era conocido como alguien que consolaba, ¿no? Quizás no sea una aplicación que esté directa con el tema del dar, pero es notable que aquellos que dan en tiempo de angustia consuelan y traen paz a la vida de los necesitados, ¿sí? Bernabé, hijo de consolación. Ahora, Bernabé era una persona que no tenía problemas en desprenderse de sus bienes materiales. Vemos en Hechos 4:37 que él vendió su propiedad y la trajo a los pies de los apóstoles. Este que tiene el don de dar se relacionan indistintamente con personas ricas, como así también con pobres, con ricos que sean de su misma cultura o de distinta. Vamos a verlo relacionado con Juan Marcos, que era su familiar, que era un familiar rico, con Pablo, que era el perseguidor de la iglesia, con los conversos de Antioquía, gentiles, ¿sí? Y con costumbres paganas. Es decir, aquel que reparte y que da no está buscando relaciones de conveniencia. No lo voy a andar viendo, viste, ahí con todos los adinerados y bueno, y tienen ese apego al dinero. No, no tiene ningún problema porque está desprendido totalmente. Podemos ver lo que esta persona participa de las campañas de ofrenda, así como lo hizo Bernabé junto con Saulo, que llevaron una ofrenda a la iglesia de Jerusalén. Y también podremos decir que es un hermano fiel al Señor, porque los dones se ejecutan en fidelidad al Señor por la obra del Espíritu Santo. Vamos para acá. Ahí me había quedado, a ver si logro ver pregunta o un comentario, con el tema de la ofrenda. Anteriormente dice, hablamos del servicio, creo que fue dentro del tema, que con la ofrenda pasa lo mismo, puso Andrés, no importa el testimonio, importa que pongan, o sea, como a veces no se hace criterio. Bueno, eso es relativo, porque Dios a veces utiliza a los cuervos para darnos de comer, ¿no? Yo les puedo contar que, por ejemplo, en un ministerio que iniciamos con Ahorita Felices, con gitanos, una Ahorita Feliz en un barrio gitano, con niños gitanos, las ofrendas que recibimos fue de un hombre que, que tiene una carpintería, que vende maderas en realidad, y nos fabricó él con sus propias manos, sacando de la carpintería, 4 banquitos para ese lugar. Y nada que ver con la iglesia. Este hombre se enteró y dijo, si es para la iglesia, yo le doy, para esa bendición yo lo doy. Y la verdad que no tiene ni buen testimonio ni nada por el estilo. Y después, otro chico, que yo le alquilaba, mejor dicho, él nos alquilaba a nosotros castillitos inflables para el cumpleaños, se ofreció y me dijo, un día cuando les hagan falta y hagan cosas por los niños, me avisen. Y le digo, tenemos una Ahorita Feliz con los gitanos y vamos a celebrar el Día del Niño. Y este chico, que no es creyente, agarró y trajo un castillo inflable para jugar al fútbol. Si no me equivoco, no sé si trajo 1 o 2. Ya no me acuerdo. Y fue antes que nosotros íbamos a ir a las 3, él fue a las 2, lo enchufó y se los dejó a los gitanos. O sea, miren, ¿quién va a dejar esto cuando hemos tenido cristianos creyentes que ni se acercan al barrio gitano y están mirando para todos lados con que no sean que los roben, ¿no? Así que a veces no sabemos son los caminos que Dios puede usar. Sí, no voy a ir a pedir, digamos, eso lo mueve el Señor. Creo que el pensamiento tiene que ver con ir y hacerse amigo del rico para ver si puedo ligar algo para la iglesia. No, esa actitud no da. Justamente en Santiago, Santiago escribe y les dice a ustedes que discriminan a los pobres, los hacen sentarse a los pies,
mientras que cuando viene un rico, alguien le dice, ven, siéntate conmigo en el primer lugar, estamos buscando el beneficio. Obviamente que eso no, y eso sí lo condena el Señor. Che, Eleazar, vos sabés que Sí. siempre con esa duda, ¿no? El, u- Varias veces acá en la hora feliz, vecinos quisieron colaborar. Y hubo veces que dijimos, no, no se preocupen, que está todo bien, y otras veces que nos encajaban las cosas, no sé, gaseosas, criollos, ayudas así, Sí. galletas no sé, juguitos, lo que sea. Y siempre con esa duda. eh, Mm, Nunca lo había relacionado con los cuervos, ¿no? mm. Alimentando. Bueno, no somos profetas ni cerca, pero, pero alimentándonos los cuervos nunca lo había relacionado con eso, pero por ahí entra la duda, ¿no? Sí aprendimos una lección hace un par de años, yo creo que te conté con la multa que nos habían metido en la iglesia, no sé si te habré contado. Hace varios No años lo nos recuerdo. metieron una multa injusta por podar los árboles, teníamos permiso, teníamos todo, y nos metieron la multa lo mismo. Encima dos multas, porque una por una calle, Sayeg, y la otra por Chile. La cosa es que se hicieron los descargos a tiempo, todo bien redactado, todo bien presentado, pero nunca se solucionó. Y así estuvimos varios años, y la multa creo que había llegado a los 80.000 pesos ya. 80.000 pesos cuando era realmente difícil de conseguir 80.000 pesos, hasta hace 2 o 3 años atrás. Y de un día para otro nos citan de la municipalidad de ahí de Altagracia, nos citan para ofrecer sus servicios a la iglesia en lo que necesitaran. Y ahí nomás le dijimos, bueno, necesitamos que nos perdonen una multa. ¿Viste? Y ahí el intendente, el que es hoy intendente, en ese momento no era intendente, era secretario, nos dice, bueno, yo lo gestiono. Y bueno, lograron que se nos perdone la multa, la deuda. Entonces eso nos llamó la atención, qué bárbaro cómo el Señor usó a gente Mm. que no eran de la iglesia, no sé si hijos de él, pero usó a gente de la política para un bien propio. Entonces por ahí uno tiene también conceptos que no están del todo correctos. No sé si será lo mismo en cuanto a la ofrenda dentro de la iglesia. Viste que tomamos del pan, de la copa, y después juntamos la ofrenda. Y no, pan y copa solamente bautizados, pero ofrenden todos. ¿Cómo sería ese tema? Vos sabés que justo se cortó. eh, Se me cortó. Y A la, tomamos del pan de la copa y no te escuchan. la pregunta es, ¿el pan y la copa Ujú. participan los bautizados, ¿no? O Sí, miembros en comunión? sí. Y también, pero de la ofrenda que viene después del pan y la copa, pueden participar todos. ¿Cómo lo ves Bueno, a ese tema? la pregunta sería, ¿dónde dice la Biblia que hay que pasar la ofrenda después del pan y la copa? Sí, también. Entonces, tiene que ver con una cuestión más cultural o que hemos aprendido de pasarla ahí. Hay iglesias que directamente dejan una cajita al fondo y el que quiera poner, que vaya y ponga y ofrendar y listo. Eh, Porque mira, yo tengo una experiencia justamente una tía abuela mía que fue a la iglesia años, cuando la iglesia estaba muy cerrada, muchos años antes, te estoy hablando, no sé, 50 años atrás, y, y tenía hermanos que eran creyentes, o sea, mi abuelo era cristiano, o por lo menos iba a la iglesia, mi otra tía abuela también, y ella no, ella era media católica, y ella fue a la reunión y cuando estaban pasando, ella participa ni del pan ni de la copa, cuando estaban pasando la ofrenda, ella hizo ofrendar y le dijeron no, porque usted no sé, no sé. Y desde ahí no nunca más la iglesia. No fue nunca más, se fue a la religión católica y no volvió más a la iglesia. Y ahí el resentimiento, pero toda la vida con los hermanos, ¿no? Es un ejemplo, tampoco es Biblia, ¿no? Pero o sea, después de ver, por ejemplo, algunas cosas del Antiguo Testamento, por ejemplo, cuando construyen el templo, y cuando reconstruyen, mejor dicho, el templo,
con Esdras, cuando reconstruyen los muros con Nehemías, el que puso todo el dinero fue Artajerjes en el segundo caso, ¿no? El rey Artajerjes dio las cartas y todo lo que era del palacio, de la realeza, del bosque del rey, y todo lo que tenga que ver, lo puso el imperio, Medo-Persa. Ellos pagaron toda la construcción del templo y toda la construcción de los muros. Y uno se queda, hay algo raro ahí, ¿no? ¿Viste? Y a veces uno piensa, no estamos hablando de buscar favores políticos, ¿sí? Porque nosotros también hemos tenido una situación de gente que quiere entrar para decir, mira, y si les hacemos esto y luego esto, ¿no? Como que están buscando la cuña, ¿no? Pero si Dios mueve las montañas y hace lo que quiera hacer, lo va a hacer. De hecho, el templo, o el segundo templo, fue acondicionado por Herodes, el grande, ¿no? Que lo hizo al estilo de su propia grandeza. Y para pensar, ¿no? Y ahí el Señor fue al templo también, ¿no? Interesante. Usó esas cosas que estaban disponibles en ese tiempo. Así que si quiere ofrendar, que ofrende. No hay ningún problema. Bueno, pasamos, presidir. No sé si pasamos o no. No, mira la hora que hace una hora que estamos. No, ya está, ya. Usted manda, Andrés, acá. Yo creo que ya pasó una hora. Nos quedan 2 dones. Nos queda el presidir y lo podemos pasar a vuelo rasante, si te parece, como para cerrar y listo. Sí, dale, dale, sí. Yo Bueno, no sé qué dicen los demás. sí. Viste cómo somos, nosotros estaríamos charlando hasta vaya a saber qué hora. Por Pero mí, por mí el pregunté, tiempo que sea. Muy enriquecedor, sigamos, sigamos. bueno, Bueno, avancemos entonces. Es como dice Andrés, por mí, ¿no? Pero a veces nosotros no somos todo, ¿vieron? Bueno, el don de presidir. Dice el que preside con solicitud. Presidir significa estar de pie, ¿sí? Significa conducir, ¿sí? El significado viene de ocuparse de, inclinándose a atención y diligencia. Este término, por ejemplo, se aplicó para diferentes roles y para diferentes traducciones. Por ejemplo, para el liderazgo y los siervos, en 1 Tesalonicenses 5 dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis los que trabajan en el Señor y los presiden en el Señor y amonestan, ¿sí? Y que tengan mucha estima por amor y causa de su obra. También se habla de los diáconos y de los ancianos, en 1 Timoteo 3, 4 y 12 dice, el que gobierne, ahí está el término gobernar, el que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, y para los diáconos también dice que gobiernen bien a sus hijos y sus casas. Y también habla este término, por ejemplo, un término en general, para hablar de las personas en relación a la gracia. Allí en Tito 3.8 dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse, ahí el término es ocuparse, que es el mismo, en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Es decir, el concepto lo que termina haciendo es asociar ideas de alguien que va adelante, alguien que va guiando y a su mismo tiempo está siendo diligente, se está ocupando, es participativo de la acción. No es uno que simplemente usa el dedo para señalar lo que hay que hacer, sino que va con ellos, ¿sí? El término solicitud habla de velocidad, de prontitud, de diligencia y tiene que ver con tomar la delantera, ¿no? Es decir, por eso lo que decíamos antes, vamos a hacer esto y mientras tanto él se incluye en el vamos. Es decir, no solamente envía o manda, está junto con ellos. Es decir, hay que cavar un pozo, bueno, es el primero que toma la pala para poder hacerlo, ¿sí? Y puede estar dispuesto. Y aunque no lo tome, quizás porque esté haciendo otra cosa, no tiene ningún problema en hacerlo, ¿sí? Bueno, dice Barclay,
uno de los problemas más difíciles que acechan hoy a las iglesias es encontrar personas responsables para todos sus departamentos. Cada vez hay menos personas con sentido de servicio y de responsabilidad, deseosas de sacrificar su ocio para asumir un cargo directivo. En muchos casos se pretende no estar preparado ni ser digno, cuando la verdad es que no se está dispuesto o no se tiene suficiente interés. Es decir, muchos dicen, no, no estoy preparado, en realidad están diciendo por detrás, no tengo ganas de hacerlo, ¿no? Si tal puesto directivo se asume, dice Pablo, se ha de hacer o se ha de cumplir con celo. Bueno, yo no estoy de acuerdo con lo que dice Barclay en el sentido de que usa cargo directivo, función, porque no existen las direcciones en la iglesia, pero sí está bueno el concepto que él transmite, ¿no? Y es cierto, no se encuentran personas que estén dispuestas. Hay muchas personas que tienen muchas ideas, pero te dicen, no, yo no la hago, ¿no? Una vez me contó un hermano cómo curaba a las personas que opinaban sobre el lugar donde él vivía, porque era un predio, y entonces dice, las personas venían, che, tendrías que hacer esto, tenías que hacer esto. Bueno, él les dijo, vamos a hacer lo siguiente, estoy de acuerdo, lo hay que hacerlo, nos vemos el sábado y comenzamos a hacerlo. Y entonces no caía nadie. Y bueno, ahí las personas dejaron de sugerir cosas e ideas porque no estaban dispuestos a hacerlo. Alguien dijo, si no me equivoco, Rick Warren, si tienes la idea y tienes el don, entonces tu turno, más o menos parafraseado, ¿sí? Presidir es un término que se usa o se aplica a la persona que tiene o maneja el timón de la embarcación, ¿sí? Y se utiliza también o significa presidir, mejor dicho, el otro término para hablar de lo mismo es administrar, ¿sí? Ahí está en 1 Corintios 12:28, que dice que puso apóstoles, profetas, los que hacen milagros y los que administran, ¿sí? Y tienen que ver con timonear, con cuidar una nave, ¿sí? Con manejar el timón, es decir, es el capitán, es el que se va a hundir con el barco, ¿sí? Ese es el que preside. Antes de pasar al último, diré que algunas cositas a tener en cuenta, que el líder no está, o el que preside no está recordando su autoridad o posición. Y de hecho es posible que no haya ninguna prescripción de la misma. Sin embargo, es alguien que está guiando. Es decir, quizás no sea ni diácono, ni pastor, ni diácono, pero todos sabemos que es un líder, que es alguien que preside, que es alguien que guía. El líder siempre guía y la gente le sigue, sea que lo haga de manera intencional o lo haga de manera pasiva. Es decir, intencional es decir, vengan, vamos, y simplemente a veces no lo dice y va yendo y la gente lo está siguiendo. También el líder, el que preside, basa su efectividad con su ejemplo, aunque jamás está promoviendo su propio ejemplo. No va a decir, miren lo que yo hago, sino que la gente lo ve, lo identifica. Y esta persona también se destaca, no porque él lo busca, sino porque los demás lo hacen y lo destacan esta persona, ¿sí? Y sobre todo es Dios el que lo exalta. Y a su vez, el líder, el que preside, el que guía, lleva a que las personas, en definitiva, sigan a Cristo y no a él mismo, ¿sí? No es una persona que busca que las personas le sigan a él, sino que a través de él, en primera instancia, los va a llevar hacia Cristo para que definitivamente sirvan y sigan a Cristo, ¿sí? Pasamos a misericordia y con esto terminamos, ¿sí? Tener misericordia significa mostrar bondad. Dice que el que tenga misericordia, el que hace misericordia, lo haga con alegría, que significa buena disposición. El término hebreo para misericordia, que nos va a llevar a considerar un poquito más esto, es Gesed, y tiene 3 características. Habla de fuerza, constancia y amor. Es decir, el que muestra misericordia lo va a hacer con fuerza, con entusiasmo, se va a poner servicio en la mano de obra, en lo que tenga que hacer, con fuerza. A su vez, constancia, me habla que no es una cuestión de que hoy sentí mal mi corazón, entonces ayuda a una persona, sino que en la misericordia hay constancia para ver en el tiempo, y finalmente se hace con amor. Puede ser que una lo haga con constancia, pero pierde el amor, o puede ser que lo haga con fuerza y lo haga por única vez y sin constancia. Bueno, aquí en el don de misericordia reúne estas características: fuerza, amor y constancia. Y finalmente, algunos ejemplos de misericordia son los milagros que el Señor hace.
¿por qué sabemos que son ejemplos de misericordia o del don? Bueno, el Señor tenía todos los dones, el Señor era Dios mismo, ¿no? Pero vemos, por ejemplo, ahí en los pasajes que están descritos, los dos ciegos que le piden ten misericordia de nosotros, una mujer cananea, identificada también como Ciro Fenicias, le dice, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. También la parábola del siervo malvado, que dice entonces, le llama a su señor, le dice, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste, ¿no debías tú también tener misericordia con tu consiervo y como yo tuve misericordia de ti? Y bueno, ¿qué sacamos de todos estos ejemplos? El aprendizaje es que la misericordia se aplica en personas o es solicitada por personas que no pueden tener un cambio sin ayuda externa. Los ciegos, la persona que le pide, la mujer que le pide el milagro en su hija, ¿sí? Este siervo maldado no podía pagar la deuda y se le fue perdonada la deuda. Entonces son personas que no tienen posibilidad a menos que alguien venga de afuera y ejecute misericordia con ellos para sacarlo de la situación. A su vez, la misericordia se ejecuta sobre personas que quieren recibirla. ¿Vieron que hay personas que no quieren recibir misericordia? Simplemente hacen halago, pero no quieren que les ayuden. Bueno, el Señor solamente ejecutó misericordia sobre quienes querían recibirla. Y finalmente, con esto cortamos esto. Teníamos otra cosa que se los voy a pasar por PowerPoint, lo hablaremos en algún momento. Que la misericordia es transitiva, porque es una virtud divina. Ahí se le exige al consiervo malvado, dice, yo te perdoné y vos tenés que tener misericordia de los demás. Entonces, el que hace misericordia no lo hace por una virtud humana, sino lo hace por una virtud divina. Y por eso es misericordioso. ¿Sí? Me voy a pasar a esto que quedó así. Esto lo van a tener, son 5 cosas porque vimos todos los dones. ¿Cómo descubrimos los dones? Bueno, hermano, hay que servir en y para el cuerpo de Cristo. Servir en Cristo y para el cuerpo de Cristo. Hay que servir en santidad, hay que estudiar ejemplos bíblicos de cómo se ejecutaron estos dones. Usamos, por ejemplo, del Señor Jesús, de Bernabé, de ciertas personas. Ampliemos la visión de ejecución, es decir, no pensemos que la ejecución de don se da en una actividad un sábado a las 4 de la tarde, en una reunión de iglesia, se da en toda la vida porque el don no se apaga. Y meditemos sobre el mover espiritual, es decir, cómo Dios está obrando para poder poner en práctica los dones, ¿sí? ¿Y ahora qué? Bueno, una vez que descubrimos los dones, no confiemos en nuestro aprendizaje. Uno cuando, supongamos, tenemos el don de enseñanza y empezamos a enseñar, y uno aprende formas, métodos, didácticas. No confíe en el don, confíe en el Espíritu Santo. Por eso tampoco uno siempre espere lo mismo. Hoy prediqué y se convirtieron 15, mañana quiero predicar y que se conviertan 15. No, no sucede así, porque el Espíritu Santo obra como quiere. Y por último, no se gloríe, porque si es un don, es porque ha sido recibido, es un obsequio. No es suyo, no le pertenece, es para la gloria de Dios. Muchas gracias a todos. Por favor, gracias a vos. ¿Qué cierre del tema nos acabas de regalar? Como un broche, tal cual, un broche de oro. Es oro esto. Así que te agradezco de todo corazón por tu predisposición, por tu entrega, por tu preparación, por tu cariño también, porque sé que lo haces con mucho amor para cada uno de nosotros en lo individual y para cada uno de nosotros como iglesia también. Así que gracias, Eleazar. Sos parte de la familia. Así que bueno, muchas gracias. Yo no sé si alguien quiere hacer algún otro aporte o alguna pregunta que haya quedado ahí pendiente. eh, Pueden hacerlo, pueden abrir el micrófono. Muchas gracias al hermano, muy claro todo, he aprendido un montón, que Dios le bendiga a él y su ministerio. Muchas gracias, Elisa. Siempre Elisa poniendo con claridad en palabras nuestros pensamientos. Así que gracias también, Elisa. Bien,
Ahora queda el desafío, ¿no? Qué difícil hacer todo esto con humildad, ¿no? Porque cuando uno ve que le pasó a Lucifer, ¿no? Que veía sus grandes dones y ya quiso ser mayor que Dios, y en cuanto nosotros empezamos a ver lo que somos capaces de lograr cuando nos encaminamos en el camino del Señor, corremos el riesgo también de enaltecernos o exaltar nuestro corazón. Así que esa última aclaración ahí de no se gloríe es tal cual, porque lo primero que uno hace es decir, uy, lo que logré, o lo que el Señor hace a través de mí, o, o qué poderoso que soy. Así que bueno, a tener en cuenta. De nuevo, gracias, Eleazar. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, si no, vamos a cerrar acá nomás. ¿Qué tal la familia? ¿Todos bien por allí? Sí, muy bien, gracias a Dios. Muy bien, la familia. Bueno, saludos también a la Ya familia. finalizando el año. Que esta recta final se hace dura siempre, ¿no? Bueno, entonces cerremos con una oración. ¿Vos, Chelo, podés orar? Dale. Gracias, Eleazar. El Señor te sigue utilizando, hermano, para su gloria. ¿Mm? Gracias, Señor, te damos por estos manjares de tu palabra, Señor. Son realmente riqueza para nuestro corazón, son realmente dulces como la miel y nos animan a crecer, a alimentarnos, a depender de ti, a buscar siempre hacer tu voluntad y a exaltarte a ti y darte toda la gloria en todo lo que hacemos. Pero también para eso requerimos de tu humildad, Señor. Necesitamos ser llenos de tu Espíritu Santo y ser dominados, controlados y guiados por Él en todo momento, Dios. Ayúdanos a someternos a Él, a ser sensibles a tu voz, Señor, y a poder disfrutar de los frutos de haber aprendido estas cosas para poder servirte con excelencia, para poder bendecir a otros con nuestro servicio y para extender tu reino, Señor. Gracias, Dios, por la vida de mi hermano. Yo te ruego que lo bendigas en gran manera y que tú le estés dando en este tiempo lo que él esté necesitando, Señor. Tú conoces su corazón, tú conoces sus necesidades. Te pido que bendigas a su familia y que sigas también bendiciendo este ministerio de enseñanza que edifica, que conforta, que dirige a través de tu palabra los corazones para la gloria de tu nombre. Señor, gracias por este tiempo, agradecemos tu presencia en medio nuestro y te damos la gloria y la honra a ti en el nombre de Jesús. Amén.